La nueva plataforma del sistema de comercio basado en activos digitales, QFS, ha sido aprobada. Benjamin Netanyahu puede dejar oficialmente de lado sus conquistas de Palestina. Cada parte del gran plan está trabajando. Los fondos de cobertura probablemente se derrumbarán y los bancos se quedarán con posiciones cortas en acciones por billones de dólares. Iniciamos. La nueva plataforma de sistema de comercio basado en activos digitales, QFS, ha sido aprobada para la transición y las etapas iniciales comenzaron a partir del lunes 26 de agosto de 2024. Compartido por Goldilocks. Siguiente información de Ariel Proletario 1. Benjamin Netanyahu puede dejar oficialmente de lado sus conquistas de Palestina, algo que han planeado desde los años 40. Esto es lo que toca a todo el mundo. Cuando uno solicita unirse a los BRICS, básicamente le está diciendo a los banqueros occidentales de los Rothschild que ya no deseamos estar sujetos a su sistema bancario draconiano. Aquí es donde se traza la línea. Así que puede imaginarse lo que esto significa para el territorio en su conjunto. Tiene que tener una moneda nacional sólida respaldada por metales preciosos y otros activos orgánicos para ser elegible. Zimbabue está básicamente listo para el Forex, pero nadie se adelantará a Irak, que está en Nueva York ahora mismo negociando con la Reserva Federal, básicamente diciéndoles que ya no lo necesitamos porque tenemos nuestros propios bancos examinados que pueden valerse por sí mismos. No puedo esperar a ver las noticias en las próximas 48 horas. Lo siguiente es por Judy Brighton. Tomar solo lo que te resuene y con pinzas. Día 28 de agosto de 2024. Cada parte del gran plan está trabajando. Cada ser de luz está cooperando. Todos por una misma causa, la paz y la armonía para la humanidad, y dejar atrás los horrores planeados por la oscuridad. Tendremos esperanza y veremos la vida de otra manera. Dios con nosotros. República restaurada a través de un GCR. Actualización al miércoles 28 de agosto de 2024. Reinicio monetario global en proceso. Se activó el sistema financiero cuántico respaldado por activos de oro en todo el mundo. El sistema de esclavitud de la deuda de la banca central terminó el domingo pasado. La camarilla del Estado profundo. Los globalistas se derrumbaron oficialmente. La gran operación encubierta militar ha sido activada. La Alianza Militar Global realiza detenciones masivas. Los principales medios de noticias falsas serán desmantelados. Preparativos para los cierres por la variante Omicron. La variante Omicron es un código militar para salvar a los niños en la operación de limpieza del Partido Comunista Chino, los niñófilos y los traidores. Nota de Judy. El presidente Güero de las Trompetas ha anunciado oficialmente que se ha activado el sistema financiero cuántico QFS y ahora estaba esperando la palabra del Tesoro de los Estados Unidos en Reno de que el nuevo billete estadounidense respaldado por oro activos estaba activo. La Alianza Global Militar ha arrestado a más de 900 banqueros y los ha enviado a Guantánamo para que sean juzgados debido a sus intentos de impedir el reinicio monetario global, GCR. Tras la activación del GCR, los banqueros y los globalistas de la cábala del Estado profundo perderían control del sistema financiero global que han tenido desde 1871 y más completamente desde 1913. El domingo 25 de agosto de 2024, todas las cuentas bancarias se convirtieron a monedas respaldadas por oro diagonal activos en el sistema financiero cuántico, dado que el QFS operaba de manera completamente independiente de la banca centralizada existente. La conversión a las 6 p.m., hora del este, del domingo 25 de agosto de 2024, puso fin al sistema bancario central
que perpetuaba la esclavitud de la deuda en todo el mundo. Se rumoreaba que Bank of America, JP Morgan y Goldman Sachs eran insolventes, junto con otros grandes bancos. Sin embargo, los bancos de esta camarilla del Estado profundo, junto con los bancos centrales de todo el mundo, han sido tomados por la Alianza Militar Global. Todos los bancos estaban cerrando o adaptándose a su nuevo rol de servicio solo al cliente en el QFS, que rastreaba todo el dinero para que no pudiera ser usado con fines nefastos, además de no permitir a los banqueros acceder a cuentas bancarias individuales. La distribución global de la riqueza, GWD, por sus siglas en inglés, promovida por la Alianza Global, se basaba en el comercio y la soberanía. Esto significaba que cada cuenta QFS en todo el mundo era propiedad exclusiva del titular de la cuenta, no de un banco o un gobierno. Esta conversión de las cuentas bancarias del pueblo al nuevo QFS fue una preparación para el colapso financiero global, esperando esta semana. Aunque los principales medios de comunicación no informaron al respecto, se cree que se está produciendo una crisis mundial de liquidez y crédito, ya que los bancos estadounidenses y europeos y los sistemas de pago en línea han sufrido interrupciones. Los clientes, especialmente en Australia, que han intentado retirar su dinero de los bancos, han sido rechazados. Se ha prohibido los rumores sobre retiradas masivas de fondos de los bancos en Twitter y Facebook. Esta semana se esperaba que el mercado de valores cayera un 20% y más adelante en la semana probablemente caería aún más, para un total esperado de entre 85 y el 96%. Tether y otras monedas estables podrían fallar, lo que provocaría el colapso de las criptomonedas al perder su valor. Los servidores de Bitcoin se cerrarían y el 99.5% de las criptomonedas se convertirían en monedas chinas. Siguiente información por AMG News. Los fondos de cobertura probablemente se derrumbarán y los bancos se quedarán con posiciones cortas en acciones por billones de dólares. Los bancos no alcanzarán niveles críticos de margen y la DTCC se verá obligada a cubrir las posiciones cortas. La póliza de seguro de la DTCC fracasará porque las aseguradoras nunca tuvieron dinero para empezar y la Reserva Federal en quiebra se quedará con una bolsa vacía. La insolvencia del dólar estadounidense fue noticia en todo el mundo, mientras que la plata y el oro se dispararon. Los bonos estadounidenses serán despachados, lo que hará que las tasas de interés se disparen a la estratosfera. Esta catástrofe comenzó en realidad mucho antes, con la ley de 1871, un acuerdo traicionero contra la humanidad. Aprobada ilegalmente por el 41º Congreso de la ley de 1871, era contraria a la Constitución original de los Estados Unidos. Permitió a los banqueros globalistas tomar el control de los dólares de los contribuyentes estadounidenses mediante la creación de sus bancos centrales privados, el FMI, la Reserva Federal, el IRS y las corporaciones. Con la ley de 1871, el Congreso vendió inconstitucionalmente una América en bancarrota durante la Guerra Civil a los banqueros del Vaticano y Londres. Se creó un terreno de 10 acres separado del resto de Estados Unidos y se lo llamó Distrito de Columbia. Washington, D.C. tenía su propia bandera, fuerza policial y constitución. Cambiaron una palabra de Estados Unidos por América a Estados Unidos de América y Estados Unidos se convirtió en una corporación US Inc. En 1913 se aprobó la ley de la Reserva Federal, entregando las reservas de oro y plata de Estados Unidos y, en última instancia, el control total de la economía del país al Banco de la Reserva Federal, una corporación privada que estableció su propio banco privado. Martes 27 de agosto de 2024. El presidente Güerito de las Trompetas ha dado luz verde a una alianza global para hacerse cargo de los principales medios de noticias falsas y realizar detenciones masivas. Nota de Judy. Según tengo entendido, y puedo estar equivocada,
Los cierres solo se producirán en zonas donde sean necesarios para realizar arrestos masivos. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.